Buenos días a todos. Voy a compartiros pantalla y hablaros nada brevemente de alguna de las novedades de Asteroide hasta San Jordi, en nuestro caso. Aquí voy a compartir esto. La primera, que la tenéis en librerías, es Kilómetro 101 de Máximo Osipov. Igual que Piedra, Papel, Tijera, que publicamos hace un par de años, es un libro de cuentos. En este caso, digamos, son cuentos y crónicas, porque la mitad de los textos, un poco más de la mitad de los textos, son textos de no ficción, son todo textos ambientados en la Rusia postsoviética, que explican, yo creo, muy bien la degradación del país y la dureza de vivir en Rusia. Creo que Osipov ha sido calificado de Chejov moderno, no del Chejov contemporáneo, no digamos, por alguna razón. Diego, igual si nos silencias a todos y luego me vuelvo porque oigo algún ruido por ahí. Estoy viendo quién queda porque he ido silenciando No, o si no me silencian a mí, yo me desilencio después también. Pronto, a ver. A ver. Silenciar a todos. Vale, perfecto, ya estoy otra vez desilenciado. Vale, el segundo libro del que quería hablaros, si consigo pasar pantalla, es El Argent de Piedra de Margaret Laurence, que también está en librerías ya. Es una de esas novelas que justifican, desde mi punto de vista, la labor que realizamos en Asteroide, y con la que recuperamos esta seña de identidad nuestra, que creo que continúa siendo, de recuperar clásicos contemporáneos. El Ángel del Piedra es como la gran novela canadiense de la segunda mitad del 20, con el quinto en discordia de Davis, y Lawrence junto a Davis, Atwood y Alice Munro es de los cuatro escritores canadienses más importantes del siglo. Es una novela, desde mi punto de vista, maravillosa, que tiene dos planos temporales, uno contemporáneo, en el que una mujer vive con su nuera y con su hijo, a los que no soporta mucho, y que la quieren meter en una residencia, porque está un poco gaga, por decirlo de alguna manera, y en paralelo a esta mujer se le va de vez en cuando la cabeza y tiene una ensoñación, un monólogo interior en el que va recordando su vida, una vida muy dura, una vida en la que tuvo que convertirse en una mujer independiente mucho antes de ahora, en la primera mitad del siglo XX. Y desde mi punto de vista, esta exploración, por un lado, de lo antiguo, la formación del carácter de esta mujer, y por otro lado, lo contemporáneo y la decadencia física y emocional de la vejez, es lo que lo hace una novela tan poderosa. De estas, digamos, que yo, si tuviera que recomendar alguna de este trimestre, seguramente sería esta. Luego os menciono muy brevemente este libro que llega a librería esta semana, Viaje a tierras inimaginables, de Dasha Kipper. Es un ensayo narrativo, de los pocos que hacemos, que nos parecía que merecía la pena. Es un ensayo sobre el Alzheimer, pero sobre el Alzheimer desde el punto de vista de los cuidadores de Alzheimer. Dasha Kipper es psicóloga clínica y fue cuidadora de enfermos con Alzheimer, y lo que intenta explicar en el libro, a través de la literatura, a través de la filosofía y también obviamente a través de experiencias de cuidadores, es por qué es tan difícil convivir y cuidar a enfermos con demencia y con Alzheimer. Me parece que es un libro que, si os interesa el tema, no dejéis de echarle un ojo. La siguiente novedad, que llegará a mediados finales de febrero, es Mis años con Marta, de Martin Kordic, autor, primera novela de un poeta alemán, publicada hace 3 o 4 años en la Alemania, y un libro que cuenta una historia de amor de un chico joven de un chico joven, hijo de inmigrantes croatas, con una señora alemana de 30 y tantos, que la conoce porque su madre limpiaba en casa de esta señora, y que le sirve para explorar temas de clase, temas de sexualidad, y también, obviamente, el amor y cómo se construye una personalidad. Es una Bildungsroman ambientada en la Alemania contemporánea, que os recomiendo también vivamente. El siguiente es, obviamente, el que es para nosotros uno de los libros más importantes de este trimestre y a lo mejor del año. Es La distancia que nos separa, la tercera novela de Maggie O'Farrell, que estaba inédita
en castellano todavía. Es una novela de ambientación contemporánea, igual que Tiene que ser aquí, o La primera mano que sostuvo la mía, o Instrucciones para un alba de calor, eh, y cuenta la historia de, un poco al estilo de Tiene que ser aquí, de dos protagonistas que empiezan en dos extremos viendo, bueno, la novela se abre con dos protagonistas, una chica en Londres que de repente huye despavorida de la ciudad porque se cruza con alguien en un puente, que no sabemos muy bien quién es, y se refugia en la campiña de Escocia, en un hotel rural, trabajando allí. Y luego, en paralelo, tenemos un personaje, el personaje masculino, que está en Hong Kong celebrando el Año Nuevo chino y hay una avalancha y acaba en el hospital con su novia. Entonces estos dos personajes se encontrarán pocas páginas después y el libro lo que viene a contar es qué pasa a partir de que se encuentran y obviamente va también teniendo flashbacks al pasado y va contando la historia de estos dos personajes, cómo han llegado ahí y qué les pasará a partir de ese encuentro. A mí me encantan las novelas de Maggie de ambientación contemporánea y creo que también para los lectores que la hayan conocido por Hamlet o por Retrato de Casada puede ser una buena manera de entrar en la autora. Y tendremos ejemplares, yo creo, en 3 semanas, porque la mandamos hace muy poco a imprenta, aunque sale, y nada, en cuanto queráis, si nos podéis escribir, os mandamos de esto, de cualquier otro libro, os mandamos ejemplares. El siguiente libro es un libro de Jorge Bustos, el segundo que publicamos suyo, Asombro y Desencanto. Pues un libro que vamos, hemos terminado de corregir hace muy poco y de mandar a imprenta. Un libro muy potente. Es un reportaje sobre los sin techo en Madrid. Jorge cuenta en el prólogo del libro que se compró un piso cerca de la estación de Príncipe Pío en Madrid hace 3 o 4 años, cuando le empezaron a ir bien las cosas en el periodismo, y que lo que le pasaba era que muchos días al llegar a casa del trabajo tenía que pasar por encima de un sin techo o de alguien completamente derribado, vomitando en el portal de su casa, completamente alcoholizado. Y entonces empezó, bueno, había como una serie de zombies por ahí, cerca de su portal, y supo que era porque muy cerca, a menos de 100 metros de su casa, está el mayor centro de acogida de gente sin hogar de España, el centro de acogida San Isidro. Y lo que se propuso es, durante un año ha estado investigando y reuniéndose tanto con gente sin techo como con toda la red asistencial del Ayuntamiento de Madrid para digamos, hacer un reportaje con una calidad literaria muy potente, pero a la vez muy vivo y muy entrañable sobre esta realidad. El libro sale justo antes de Semana Santa y os diría que no os lo perdáis. Y por último, nada, mencionaros solo también Patrick Svensson, Un inmenso azul, el autor del Evangelio de las Anguilas, y en este caso también un tema marítimo y trenzado un poco con autobiografía, pero sobre todo es un libro que habla tanto de zoología como de exploraciones, como de descubrimientos científicos, y lo que hace es, digamos, a través de estas historias del mar, intentar también o darle al lector un poco de luz sobre su día a día y sobre su vida, que es en realidad también lo que hace la buena literatura. Nada, lo que os decía, esto era todo lo que os quería contar y todo lo que sacamos antes del día del libro. Si queréis que que os enviemos muestras de alguno de estos libros, no dejéis de pedírnoslo, por favor. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nada, dejo ahora la palabra al siguiente compañero. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Voy a compartir pantalla. Lo primero, ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias a todos por estar aquí. Os abro un poquito más de detenimiento de 3 libros y más brevemente de todos los demás. Bueno, ya están en vuestras librerías 3 de los primeros libros que sacamos esta temporada. Uno es La soldada, de Paulina Tusneider, que es una joven escritora que nació en Polonia, pero desde muy pequeñita vive en Israel. Y es un libro, bueno, que ha generado mucho interés en la prensa. Han salido bastantes entrevistas y reseñas súper positivas, porque Paulina presta su voz a su tragicómica protagonista para contar su experiencia traumática en el ejército, ¿no? Porque como sabéis en Israel el ejército, o sea, el servicio militar es obligatorio tanto para hombres como mujeres, y Paulina lo vive en un permanente ataque de ansiedad, ¿no? Cuenta todo con una franqueza realmente sorprendente.
bueno, con ironía, con humor, y desde luego no deja fuera lo sórdido y lo escatológico también, ¿no? Es un libro irreverente, antibelicista, y bueno, ha sido muy interesante también pues en las entrevistas y demás oír la voz de alguien que vive allí dentro en un momento como el presente, en el que bueno, día a día oímos las noticias de la escalofriante guerra que allí se está llevando a cabo. El siguiente libro es Las señoritas, de Enrique Andrés Ruiz. Recordaréis el anterior libro que publicamos suyo, Los Montes Antiguos. Este libro es un libro muy distinto porque Los Montes Antiguos era un libro que amalgamaba varias cuestiones diferentes para hablar fundamentalmente de la naturaleza y de la historia. Ese es como una novela total. Podríamos imaginar que una cámara va dando vueltas por el globo terráqueo y se posa en cualquier sitio. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuenta una vida que es tan igual y tan distinta a cualquier otra, y esta es parte de su grandeza, ¿no? En este caso cuenta la vida de Dedi, es la protagonista absoluta, y todo su mundo, sus amistades, sus amores, sus estudios en la capital, su maternidad, también los momentos íntimos y reveladores que van construyendo las diferentes tramas que entretejen la novela. Sucede en un tiempo impreciso, en una ciudad de provincias que está cerca de Madrid, cerca de la capital, y Dedi pertenece a, a un mundo cerrado, endogámico, ¿no? Donde los destinos parecen estar dictados, ¿no? Por nacimiento. Sin embargo, Dedi es tiene una personalidad que es la más dispuesta de todo su entorno a subvertir ese mundo un poco inalterable, ¿no? Es una novela maravillosa que os recomiendo realmente con auténtico fervor. Es una novela de 300 y pico páginas, una lectura apasionante, un ejemplo magistral en mi opinión de cómo se plasma la vida en la literatura. Lo hace a través de un lenguaje sensorial lleno de expresividad, y yo creo que Enrique ha conseguido atrapar el alma de sus personajes. Bueno, diría que es como la gran novela de un tiempo perdido. Luego os hablo muy brevemente de estas dos, que son las dos novelas de febrero. El brazo de Pollack, ya la tenéis en las librerías. Es este, que ha salido en la misma colección de Nagori. Es un libro singular y bastante interesante acerca de Ludwig Pollack, que fue un coleccionista checo que vivió en Italia mucho tiempo y que fue el descubridor en el grupo de Laocoonte, el descubridor del brazo, porque la estatua se descubrió a finales del siglo XVI y pertenecía al Vaticano, pero él, como era pues, marchante, coleccionista, asesor de muchas colecciones importantes en el mundo, trabajaba un poco de la mano de los arqueólogos y tal, pues en una villa en Roma se encontró con ese brazo, y de eso, de alguna manera, el Vaticano estuvo en deuda con él, ¿no? Entonces, él es judío, y la noche antes de que se produzca el apresamiento y el traslado de los judíos que viven en Roma, que finalmente fueron casi unos 1300, el Vaticano le ofrece como resguardo a él y a su familia, y cuando mandan un emisario, él, digamos que se dedica a contar su vida y sus logros, en una reflexión que lleva a decir que pues, es la famosa dicotomía entre civilización y barbarie, ¿no? Que no por mucha civilización deja de haber barbarie cuando menos te lo esperas. La novela de Marian Apostolíes Nadal es una novelita breve, súper bonita, de una mujer en una encrucijada vital, va de vacaciones. La autora es de origen griego, nacida en Nueva York pero residente en Canadá. Es una mujer en la treintena que va como de vacaciones con su hija adolescente al pueblito de Grecia de donde es su padre, y la novela, digamos, se desarrolla mientras ella nada, mientras ella hace 39 largos, uno por cada año de su vida, tiene que decidir a vuelta si se divorcia o no se divorcia, ¿no? Entonces, bueno, es todo un discurso amoroso, elaborado, profundo, pero también muy interesante estilísticamente, porque de alguna manera se amalgama, o sea, se hace en una la respiración de ella, sus movimientos, su lucha con el agua, con la lucha con sus pensamientos. Una novela breve y bastante estupenda. El siguiente libro del que os quiero hablar es Antonio, de Beatriz Bracher. Es una autora brasileña, una gran escritora brasileña, nacida en 1961. En esta novela
El protagonista está a punto de ser padre y por eso quiere como indagar en su historia familiar, que es opaca, que está llena de secretos. Y para ello se sirve pues de 3 testigos. Uno es su abuela, que está a punto de morir, y los otros son un par de amigos de su padre que le van como contando sus versiones de las cosas, ¿no? Con ello el protagonista va recomponiendo pues, el mosaico de su pasado y también el retrato de una familia y de un país en decadencia. Es una novela estupenda, densa, pero también vigorosa, con una prosa de gran sutileza y una mirada penetrante. Bueno, es una novela polifónica, donde, como digo, hay muchas voces, un poco sobre la alta burguesía, en un país donde las grandes diferencias sociales siguen marcando en el presente el ritmo del país, ¿no? Muy brevemente os cuento que La casa es un libro, un relato, es un relato breve de Julian Grach, el gran autor del siglo XX francés. Maravilloso, un tipo pasa siempre por una casa, tiene toda la densidad, todo el misterio, toda la fantasía de la que siempre ha hecho gala Grach en sus obras, y es un relatito muy, muy interesante. Publicamos la nueva novela de Diamel Altit, que se publicó hace unos meses en Chile, Falla humana, donde cuenta desde el punto de vista de un animal observador el desahucio de un edificio, siempre atenta a los grandes problemas de nuestras sociedades. Os hablo ahora de Los árboles no huyen, de Verena Stossinger, que es una autora suiza nacida en el 51, nunca publicada en castellano, igual que Beatriz Bratcher. Esta es una novela fascinante sobre la memoria de la guerra, hay muchas, pero no, esta es muy buena, realmente. El protagonista de la novela conserva muy pocos recuerdos de su pasado, porque se quedó huérfano a los 13 años y de Prusia Oriental, un territorio que ya no existe, se fue a vivir a Berlín. Entonces vuelve 50 años después tratando un poco de sondear, de averiguar cosas sobre su vida, y lo que empieza siendo un relato de viajes acaba siendo pues una indagación en un oscuro secreto familiar, un periplo por la memoria. Cada nuevo hallazgo para el protagonista es como una especie de socavón existencial, y bueno, en la naturaleza tiene como mucha importancia porque es un poco lo único que permanece inmutable, ¿no? Es un libro en el que Verena se ha basado en un sólido material documental con testimonios de los que vivieron el exilio y la guerra. Un libro realmente estupendo sobre las grandes preguntas de la vida. Y ya súper breve, que voy fatal de tiempo, os cuento que habrá un nuevo libro de Reginald Arkel, el autor de Recuerdos de un jardinero inglés. En este caso es como el auge y caída de un comediante, y bueno, tiene un poco todas las características como de perlas de sabiduría y amor por la vida sencilla que también tenía el anterior libro. Y nada más, muchísimas gracias. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Me veis? Bien. ¿Me veis? Sí. A ver, voy a compartir con vosotros el plan editorial de Impedimenta, pues bueno, primero los primeros 4 meses. Algunos de los libros que vais a ver ya los tenéis en librerías y ya han sido en cierto modo como testados por el mercado, pero me gustaría hablaros también de una serie de apuestas que están apareciendo ahora o que van a aparecer en unas semanas, y que me parece un poco como lo más reseñable y más interesante de Impedimenta en estos momentos. Bueno. El primer libro que ya tenéis en las librerías, que acaba de llegar esta semana, es Las huellas del sol, de Walter Tevis. Walter Tevis es uno de los autores norteamericanos que ha tenido más éxito en los últimos años, con Gambito de Dama, con Sinsonte, que nosotros hemos publicado también hace un par de años y que ha tenido un magnífico recorrido. Y en este caso, Las huellas del sol es una novela de ciencia ficción, un poco, diríamos, como visionaria, que narra la historia de un multimillonario. Podemos ver una especie de Elon Musk del futuro en un mundo en el que los chinos mandan y son los que manejan un poco el cotarro, y en unos Estados Unidos donde la mafia es la que gobierna. El uranio se ha acabado. Este tiene una serie de problemas de masculinidad, de autoconfianza terribles, y es una especie de tipo absolutamente como ególatra, y lanza una nave para conquistar un planeta al que naturalmente llama con su propio nombre, el planeta Belson, en busca del uranio que falta.
naturalmente él se cepilla todo el uranio que hay en la Tierra. Es una novela un poco satírica también en cierto modo, una novela como Sinsonte también, que es muy visionaria en el sentido de que plantea un futuro casi apocalíptico en el que no hay fuentes de energía, en el que los, en fin, oligarcas son los que campan por sus dominios, y realmente es una novela muy divertida. O sea, una novela que arranca a carcajadas de vez en cuando, pero que también nos hace reflexionar enormemente sobre, en fin, la dirección a la que nos estamos dirigiendo con visionarios y gente pues de este tipo que al final son grandes compañías que manejan la pasta, ¿no? Realmente interesante, creedme, yo le daré una oportunidad porque es empezar a leerlo y no poder parar, y sobre todo viene de un autor del que vamos a recuperar también varias obras como El Buscavidas, que acabamos de contratar, y como el The King is Dead, El Rey ha muerto, que es sus cuentos completos. Bueno, la siguiente novela que llegará en unas semanas es La vida en miniatura de Mariana Sández. Mariana Sández es una escritora argentina a la que ya conocemos por Una casa llena de gente, y ha sido una de las grandes sorpresas de nuestro catálogo porque ha sido un libro que ha sido publicado hace 2 años y todavía sigue vendiéndose, Una casa llena de gente. Ambientes intimistas, en fin, relaciones familiares un poco, diríamos, murdoquianas, en el sentido de que se desarrollan en una cierta alta sociedad. Esta novela está ambientada en el Reino Unido, habla de la historia de una mujer que es descendiente de unos pintores famosos, exitosos, pero que ella no ha tenido como éxito a lo largo de su vida, porque siempre ha sido como ninguneada por una especie de hermano mayor que es un poco calavera. Ella ve cómo sus padres se vuelven a Argentina, ella vive en Inglaterra, y se dedica durante un tiempo, para no volver a Argentina con ellos, a cuidar mascotas en casas ajenas. Entonces eso le da como la oportunidad de reflexionar sobre su propia vida, sobre su propio devenir artístico y profesional, y también reflexionar sobre su madurez. Es una mujer ya madura, que tiene una especie de vida que no ha sido fácil tampoco, y es una novelita corta, preciosa, son apenas 192 páginas, pero absolutamente intensa, muy british también, ¿no? Y es preciosa la trama, ¿no? Entonces, bueno, es un libro que nos está pidiendo muchísimo librero, muchísima gente, y bueno, os lo recomiendo sinceramente. Otra de las apuestas supone una incorporación importante al catálogo de Impedimenta. A partir de ahora publicaremos las obras de Georgi Gospodinov, al que conoceréis por la publicación de Las Tempestálidas, que es el premio Booker Internacional, por Novela Natural, por Física de la Tristeza. Y el primer libro que publica Impedimenta de Gospodinov es un libro de relatos, de 20 relatos, muy cortitos. Yo lo relacionaría con El ojo castaño de nuestro amor de Mircea Cartarescu, porque aúna tanto lo que es la narrativa como una cierta, diríamos, obra ensayística, articulista, etcétera, etcétera. Este es un libro que es una derivación de novela natural. Si habéis leído novela natural, que está publicado en Fulgencio Pimentel, pues es un libro maravilloso, increíble, y él escribió justamente después de novela natural un volumen que él le llamó Y otras historias, ¿no? Bueno, al final le hemos puesto el título genérico de Acerca del robo y historias y otros relatos, porque indaga sobre esta Europa vamos, de lo que es los Balcanes, los Cárpatos, este centro de Europa de trenes, de pequeños pueblos, de cerdos que cuentan la historia de su propio sacrificio en primera persona, de este famoso Gaustin, que es una especie de alter ego de Gospodinov. Y creedme, el libro es magnífico. Nosotros vamos a meterlo en imprenta muy rápido para que podamos difundir ejemplares, con lo cual, si queréis pedir en algún momento ejemplares, os los pasaremos sin ningún problema. El libro es maravilloso, creedme, se lee en un suspiro, y es uno de estos libros recomendables, sinceramente. Y luego, en la cuarta propuesta importante que queremos haceros son los cuentos incompletos de T.C. Boyle. A ver, cuentos incompletos. Él es uno de los grandes, T.C. Boyle es uno de los grandes cuentistas, escritores de relato estadounidenses del momento. Lleva escribiendo relatos 50 años, y esta es una especie de recopilación de lo mejor. Si publicásemos todo, serían 3.000 páginas. Esta nos basaría aproximadamente como 792 páginas, en la que con una edición y en fin, un estudio de Laura Fernández, publicamos lo mejor y lo más importante de Boyle, ¿no? Muy recomendable, es el típico libro que sale además para el 25 de marzo, de cara a la campaña del Día del Libro de San Jordi, con lo cual, bueno, creedme, un libro que arranca sonrisas, que es tremendamente divertido y que yo recomiendo sinceramente, ¿no?
Bueno, aquí tenemos la biblioteca T.C. Boyle. Y bueno, y luego quería hablaros de otra serie de títulos de Impedimenta muy rápidamente, algunos de los cuales los tenéis ya en librería. Historia de la mujer caníbal de Mary's Condé, de la que no, en fin, no podemos decir mucho más, que es una de las grandes autoras de la francofonía en estos momentos. Y un libro que llega dentro de muy poco, que a mí me gusta especialmente, es Deus Ex de Ferdi Aleno. A ver, este es uno de los libros más anticipados de la literatura en lengua inglesa de este año. Es un libro que nos enamoró y es la historia de dos pícaros, en fin, diríamos casi como gamberros irlandeses en fin, sus aventuras transcurren de una manera un poco extraña en las guerras del Peloponeso. Se trata de que son dos enamorados de la literatura de Eurípides que, en fin, se agencian unos cuantos atenienses que están presos en una cantera para hacerles declamar versos de Eurípides. Es una cosa maravillosa, muy divertida, es un poco como el Dublineses, pongamos, de la Edad Antigua. Un libro maravilloso. Luego, bueno, de Humana y demasiado humana, que ya la tenéis en la librería, de Catherine Meurice. Luego, la recuperación del Ministerio del Dolor de Dubravka Ugrešić, de la autora croata de la que tenemos una enorme biblioteca, ya con Zorro, Baba Yaga busca un huevo, La edad de la piel, El museo de la rendición incondicional. El Ministerio del Dolor es casi su obra más redonda, publicada hace 20 años en Anagrama y que recuperamos ahora mismo con una traducción revisada. Es la historia de una mujer que es profesora y que, bueno, dedica un poco pues su devenir en la escuela para hablar un poco sobre el exilio, sobre este tipo en fin, exiliados, de personas que han salido de la guerra de los Balcanes. Tremendamente interesante. Una recuperación de Iris Murdoch, traducida por Pilar Adón, con porfacio de ella, que es una pequeña obrita, su primer relato y único relato publicado de ambiente dublinés, y El niño de oro de Penélope Fitzgerald. Bueno, con esto terminaría un poco el plan editorial y bueno, os adelanto simplemente que vamos a tener un nuevo LEM pronto, un ómnibus de Gervais Fenn, un libro de Mikhail Siskin y un libro de Loer Konig del autor de La chica que vio al final del camino. Bueno, y también una recopilación de libros de Soseki, Siro, de Daisuke Laporta que están agotados. Bueno, y luego, bueno, también, esto ya os comentaré, vamos a sacar las famosas bolsas de las chicas y los chicos listos, que esto será una cosa de las que os hablaré en unas semanas, ¿vale? Bueno, pues nada, gracias por todo y, bueno, cedo la palabra a mi siguiente compañero, si logro dejar de compartir. Muchas gracias. Bueno, es mi turno. Voy a compartir pantalla primero. Al igual, bueno, que muchos de nosotros voy a hablar, espero que se esté viendo, voy a hablar de los libros de sexto piso hasta el San Jordi. Algunos ya están en librerías, pero me voy a detener, o voy a comenzar más bien por las, por las tres apuestas que tenemos inicialmente. La conformista de Alba de Déu es una primera novela, pero no un primer libro. Es una autora catalana joven, escritora y conocida por algunos libros de cuentos, algún incluso premiado, y también por una interesante carrera de traductora al catalán, bastante reconocida. Esta es una novela de una pareja joven, edad media, con familia, digamos, de clase media, Eva y Pera, que, digamos, tienen una vida aparentemente normal, en una cotidianidad, tienen un negocio de pollos al last, que llaman en Cataluña, de pollos asados, y digamos que su día a día es pues el trabajo arduo, atender este sitio, volver a la casa muy cansados, tener pues como estas cotidianidades que todos más o menos conocemos. Y digamos, el punto es que mientras él está, digamos, conforme con esa vida que llevan, ella en cambio, pues tiene siempre esa pregunta en mente de si esa era la vida que ella había querido, ¿no? Y es un poco una reflexión sobre eso. Es un libro eh, muy atento a todos estos detalles. eh, Tiene incluso a veces clave de humor. No es un libro que se hace pesado, pero un poco, ¿no? Esta pregunta reflexiona sobre esta pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Con este
como vértigo de las posibilidades que tenemos en la vida en un momento dado y digamos, ¿no? Esa pregunta que siempre nos ronda de si tomamos las decisiones correctas o si habremos elegido las mejores opciones. El libro, como decía, tiene un tono bastante conciliador en esto y bastante alegre en ese sentido, que finalmente un poco la idea de la protagonista es que su vida no está tan mal, ¿no? Que al final, como que en un momento dado queremos muchas cosas y después decimos, oye, mira, mi vida realmente no va nada mal. La autora va a hacer una gira promocional por varias ciudades y esta va a ser mucha promoción, así que es un libro que estoy seguro de que va a funcionar muy bien y van a oír hablar bastante de él. Sigo con Rebecca Mackay. Tengo algunas preguntas para usted. Novela. De ella no sé si recuerdan la novela anterior que publicamos, Los Optimistas, novela con la que obtuvo el premio Gibreter en el 2022. Esta es una novela que yo creo que va a funcionar muy bien y va a conectar muy bien con mucho tipo de lector porque aborda temas muy actuales. Es la historia de una profesora que vuelve a un internado de élite donde pues ella estudió allí y vuelve años después porque es una famosa autora de podcasts y regresa a este sitio a dar un curso sobre podcast, sobre cómo hacer un podcast. Los alumnos le piden hacer un proyecto que hagan el podcast sobre un caso que se vivió dentro de este internado años atrás. Y justamente es en los años en que ella era estudiante también, o sea que fue un caso que ella vivió de cerca y fue un crimen que en teoría se resolvió de un asesinato y que ella vivió de cerca, ¿no? Entonces, en la medida en que van haciendo pues el podcast, van encontrándose reflexiones sobre, ¿no? Sobre este crimen, sobre el crime, sobre el true crime en sí, y tiene un tono, digamos, en ese sentido como de novela negra literaria, ¿no? Hay suspense todo el tiempo para intentar averiguar este caso y es una reflexión muy interesante esto sobre, por un lado, sobre los podcasts, sobre el true crime y como esta fascinación que vivimos ahora por los true crimes y los límites éticos que tiene. Y también es una visita a los años 90 desde la actualidad, ¿no? Y estas tiene mucho tiene reflexiones sobre el Me Too, ¿no? Y sobre, digamos, cómo se vuelve a una época anterior y cómo la vemos de diferente forma como la vimos en su momento. Es, como decía, es una novela que atrapa porque también tiene este tema un poco del suspense del caso de asesinato. Y, y bueno, tendremos también la visita de Rebecca Mackay. Va a estar en Madrid y Barcelona haciendo promoción de este libro que de verdad creemos que va a funcionar muy bien. Y la tercera apuesta de las que quiero hablarles es un rescate, James Baldwin, creo que es un autor que todos conocemos. Este año se cumple el centenario del nacimiento de James Baldwin y queremos hacer una recuperación en Sexto Piso de la ficción del autor. Hemos contratado 3 novelas del autor. Empezaremos con esta, El cuarto de Giovanni. Conjuntamente con nuestros amigos de Capitán Swing, ellos irán recuperando también la obra de ensayo o no ficción del autor y conjuntamente vamos a hacer el lanzamiento de los 2 primeros libros de Baldwin. Creemos que es un autor que, si bien ha estado publicado de manera muy dispersa, mal publicado si se quiere, en diferentes momentos y digo, un poco al estilo como lo que hemos hecho con Jane Smiley o incluso la propia Vivian Gornick. Creemos que es un autor que dentro del catálogo de Sexto Piso puede ganar en un número de lectores y encontrar como un camino mucho mejor. Esta primera novela se llama El cuarto de Giovanni, es uno de los temas principales o uno de los temas esenciales en la obra de Baldwin. Se trata de una pareja que está viviendo en París en los años 50, un poco en esta época como de la bohemia parisina, una pareja, un hombre y una mujer que están próximos a casarse
la mujer se va de viaje y el chico, digamos, en este momento en que se queda en París, frecuenta un bar y conoce a un camarero que se llama Giovanni, un camarero italiano lleno de encanto, y con el que termina teniendo pues una relación amorosa, sentimental y bastante apasionada. Y un poco, siempre esos encuentros suceden en el cuarto de Giovanni, de ahí el título de la novela. Y pues él entra en una reflexión, ¿no? De si tiene que seguir con su vida como la tenía prevista, si se va a casar finalmente o qué le espera, qué decisiones tomar en su vida. Bueno, después regresa su pareja y termina, digamos, en un punto donde obviamente hay pues una ruptura porque no se puede esconder este momento que él tuvo. Es uno de los puntos, ¿no? Uno de los temas por los que Baldwin es conocido y creemos que es una novela que va a tener mucho alcance y también es una de las apuestas. Y termino muy rápidamente con, bueno, libros que ya están en las librerías, como esta entrevista larga de Nick Cave, donde se sincera como nunca lo habíamos visto. Él no es nada dado a dar entrevistas y a hablar de su vida personal. Y este es un libro que recorre desde su infancia hasta su vida actual. Aflicción, que ya está, es la obra más conocida de Russell Banks, es la novela, digamos, por la que todo el mundo es su obra maestra, ¿no? Y ya está también en las librerías. Goran Petrovich, un autor que no sé si saben, pero murió hace una semana lamentablemente y además estaba bastante bien de salud. Y este justamente coincide casi con la publicación de este libro, muy al estilo de él, en sus reflexiones habituales de un poco, ¿no? De la literatura, la lectura, del lector como protagonista. El pasado de Tessa Hadley, no lo quiero dejar de mencionar, libro que ya está llegando. Tenemos a la autora de Visita, como nos gusta decir, es un culebrón literario un poco en lo que ella hace, ¿no? Con esa prosa exquisita y con estos temas familiares siempre con tragedias escondidas que afloran a través de algún episodio. En este caso, los paseos familiares, las vacaciones familiares en una casa de la campiña inglesa. Y tendremos también a la autora, como decía, la próxima semana de visita en Barcelona y Madrid. Una novela literaria danesa, Dinero en el bolsillo, un poco en las obras estas de Sexto Piso, bastante trepidante, una historia de una pareja con bastantes dificultades y una novela literaria exquisita. Darian Lieder, autor de La Casa, con un libro sobre el sexo, donde un poco el título describe bastante bien de lo que se trata. Nunca es solo sexo, un poco de un análisis psicoanalítico de la importancia del sexo y de que, digamos, un poco la reflexión de que siempre hay muchas más cosas detrás del sexo. Y por último, una autora mexicana, Dios Fulmine, a la que escriba sobre mí, una novela preciosa, un libro de narrativa personal. Es casi como la reconciliación de una hija con su padre a través de heredar, de la muerte de su padre y de heredar una biblioteca personal. Y a partir de eso, pues hay una serie de reflexiones muy interesantes sobre las relaciones padre-hija, las diferencias generacionales y un poco una reconciliación después de la muerte del padre. Y bueno, con este libro termino y doy paso a Diego. Hola, buenos días. Un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. Comparto pantalla y os voy contando brevemente las novedades que tenemos de Nórdica para estas semanas y meses. Bueno, ya tenéis en las librerías de Alexievich el libro este fantástico de una batalla perdida. Sabéis que es el discurso del Premio Nobel de Literatura, ese discurso ilustrado por Aníbal Ballester, en el que ella nos habla de temas, desgraciadamente, de total actualidad, como la guerra de Rusia y la situación en el este, en sus patrias, Bielorrusia, Ucrania y Rusia, ilustrado por Aníbal Ballester, un libro breve que creo que nos hace reflexionar sobre el mundo que estamos viviendo en la Europa actual.
También en librería ya tenéis una de nuestras recomendaciones de la temporada. De hecho, solamente os voy a recomendar 3 libros para leer que me parecen más potentes. Este es uno de ellos, Metros por segundo, de Stine Pilgaard, autora danesa con la que ganó el premio de la librería de Dinamarca. Es una novela que además me parece perfecta para empezar el año. Es alegre, optimista, vital, de una pareja que se van con su hijo a vivir a Jutlandia y de alguna manera viven las aventuras de la vida cotidiana en un sitio remoto, en un tipo de escuela alternativo que hay en Dinamarca y en el que ella monta un consultorio que es divertidísimo y al mismo tiempo con respuestas a las preguntas que van haciendo los habitantes de esa zona de Jutlandia. En esas respuestas hay reflexiones creo que muy potentes también sobre el mundo que viven los jóvenes ahora mismo en toda Europa. Como digo, es una lectura amable y que creo que está gustando bastante, por lo que me están llegando comentarios de libreros y también de lectores. También ya tenéis en vuestras librerías Una risa del hambre de Kafka. Sabéis que este es el centenario, va a haber muchas novedades en las librerías sobre Kafka. En este caso proponemos una edición ilustrada por Federico Delicado de uno de los cuentos más importantes de Franz Kafka, ilustrado por Federico Delicado, como digo, con traducción de Javier Hernández. Y en unas semanas llegará El proceso de Kafka, una de mis novelas favoritas, en nueva traducción también de Isabel Hernández, con cubiertas de Ana Juan. Os estarán llegando estas semanas unos carteles que hemos hecho de homenaje a Franz Kafka, que es un autor muy presente en Nórdica desde hace muchos años, junto a Knut Hamsun, posiblemente los 2 autores que más me han influido, con los que más he disfrutado y que, bueno, pese a ser una efeméride importante que, como digo, va a tener gran presencia de libros en librerías, en el caso de Nórdica es un autor central y por eso vamos a reivindicar su obra, sobre todo con nuevas traducciones de todos sus libros. También nos ha llegado estos días El valor del agua, de Julio Llamazares, un texto breve, hermosísimo, para todas las edades, ilustrado por Antonio Santos. Es un texto en el que Julio rememora su relación con su abuelo cuando tuvo que dejar su tierra por el pantano, y en el que a través de la pérdida y la escasez del agua, por una parte, y el envejecimiento del abuelo, que va contando con nostalgia cómo era su tierra, nos rememora cómo es este mundo rural que ha ido desapareciendo en muchas zonas de nuestro país. El título es absolutamente actual, desgraciadamente. De hecho, empieza con una frase que el abuelo le decía siempre, que hay que cuidar el agua, que no se desperdicie. Como digo, es algo que nos hace reflexionar y nos hace ver el agua de una manera más poética y literaria para un tema que es de total actualidad en nuestro país. Ilustraciones preciosas, los grabados de Antonio Santos, estos grabados que podéis ver aquí al fondo en mi despacho de la editorial. Es un ilustrador que, como conocéis, tenemos mucho aprecio por su trabajo en Nórdica, y está plagado de obras maestras en este trabajo que hace con su amigo Julio Llamazares. Esta semana estamos presentando El ocio de caminar, de Leslie Stephen. El padre de Virginia Woolf fue un célebre alpinista, recorrió muchas de las montañas de Europa y también recorrió la campiña inglesa. Y en este libro, que de alguna manera complementa aquel volumen que publicamos hace unos años de Hazlitt y Stevenson, Caminar, Stephen lo que nos hace es, nos anima a reflexionar sobre cómo paseamos, sobre cómo recorremos los caminos, y al mismo tiempo lo hace rememorando sus mejores lecturas británicas relacionadas con el placer de caminar, ¿no? Es un libro lleno de reflexiones lúcidas sobre cómo hay que caminar, cómo disfrutar del tiempo lento y pausado paseando por los campos. Y al mismo tiempo en el que van a aparecer, como digo, muchas de sus lecturas favoritas. Es un libro absolutamente delicioso y que además es la primera obra que publicamos con Manuel Marsol, este maravilloso ilustrador que es muy conocido ahora mismo. Desde hace unos años es uno de los más importantes de nuestro país. El libro creo que es breve, súper agradable de leer, traducido por Andrés Catalán. Un libro creo que es perfecto para primavera y para la temporada de verano, en la que este tipo de libros como inspiracionales se leen con mucho placer. Y el 19 llega otra de las apuestas de la editorial, Linen Hills, de Gloria Naylor. Gloria Naylor, que se ha publicado recientemente Baileys Café también en España, es una autora prácticamente desconocida en nuestro país y que además es una de las grandes voces de la literatura racializadas estadounidenses. Allí es conocidísima, ha sido una de las autoras favoritas de Oprah Winfrey. Y de esta novela, Linen Hills, que es una de sus obras fundamentales,
nos plantea una situación poco conocida para nosotros, que es cómo se construyeron los barrios ricos en los que vivían los negros en Estados Unidos, y a través de dos chicos jóvenes de 15 años, uno perteneciente a uno de estos barrios ricos y otro a un barrio pobre, se adentran en este infierno, el infierno en el que viven la gente que no ha tenido nada y que de repente tiene dinero, y el precio que tienen que pagar por vivir en la sociedad del éxito norteamericano, ¿no? Es, digamos, la otra cara de la sociedad del éxito norteamericana, muy bien contada, es como una gran novela de 400 páginas que en cuanto empecéis a leer vais a disfrutar muchísimo porque tiene una enorme calidad literaria y, como digo, es como un viaje al infierno de Dante, contado por dos chicos jóvenes que son realmente divertidísimos. Además, tienen esta visión joven e ingenua de un mundo que no tiene nada que ver con el que vive, sobre todo uno de ellos que es de un barrio pobre, ¿no? Gloria Naylor tiene otra novela que publicaremos en Nórdica el año que viene y que es por la que ganó el National Book Award, que es sobre los barrios pobres norteamericanos, pero es algo más conocido. Me apetecía mucho empezar con este libro porque es una visión de algo que no se cuenta habitualmente ni en libros ni en películas, que es el precio que se paga por vivir en estos barrios. Como digo, es posiblemente la apuesta literaria más importante de la editorial para estos meses, un libro con el que vais a disfrutar, una gran novela norteamericana. Luego en cómic llega Stein, Piedra, de Agustín Comoto. Agustín Comoto, que conoceréis por 155 y es el ilustrador habitual en la editorial, ha dedicado a este libro más de 6 años de trabajo, es el cómic de su vida. Y al igual que Paco Roca en sus cómics reivindica la memoria histórica de la Guerra Civil, Agustín Comoto lo hace de la transición y de la represión de la dictadura en Argentina. Este libro tiene 3 momentos históricos, que es la historia de Stein, que es un represaliado en la época soviética, que luchó con un personaje real, que luchó con Trotsky y que fue represaliado. La familia de propio Agustín Comoto en la Argentina en la época de la dictadura y cómo tuvieron que venir a España coincidiendo con la transición y también las consecuencias de la transición. Es un libro que es un homenaje a los luchadores por la libertad a lo largo del siglo XX, magníficamente ilustrado como todo lo que hace Agustín, con una trama muy bien trabajada, con más de 200 páginas, que posiblemente yo creo que será uno de los grandes cómics del año, y además descubriremos parte de nuestra historia olvidada desgraciadamente y sobre todo una parte de la época de Argentina que, como podemos ver ahora con Milei, nunca está de más recordar lo que ha vivido el país para que no se nos ocurra así como dice Milei que la dictadura no fue para tanto, ¿no? Es un libro brillante que creo que para los que os gusta el cómic va a ser un auténtico descubrimiento. Luego seguimos con la pentalogía La sombra del cardo de Aki Shimazaki, la autora de Azami, Ozuke y Suisen. Ahora llega Fukinoto, la granja de Atsuko. En este cuarto volumen de la serie nos presenta un nuevo personaje, que es la mujer de Mitsuo. Creo que ya muchos de vosotros habéis leído estos libros que han causado sensación entre muchísimos lectores. Como digo, este es un libro que nos lleva a un Japón rural, que es el que faltaba por completar en la serie de Shimazaki, ¿no? Hasta ahora habíamos visto un Japón más urbano. En este caso nos vamos a una pequeña granja en la que vive la mujer de Mitsuo, de protagonista de la primera parte de Azami. Llegará en septiembre el último de los libros de la serie, de manera que tendremos toda la pentalogía publicada este año. Publicaremos luego al final de año un solo volumen. Las cubiertas, como os veis, siguen siendo las maravillas que este biombo japonés que nos está ofreciendo Sandra Rilova. Y como veis, son libros breves, muy amables, con una lectura sencilla, placentera y que deja muy buen sabor de boca después de haberlo leído. Yo creo que una de las cosas que me gusta de Shimazaki es que son libros que aparentemente son simples, pero que cuentan mucho más de lo que la primera lectura nos indica, ¿no? Y creo que por eso ha conectado también con muchos lectores de diferentes edades. 26 de febrero llega la tercera apuesta importante de Nórdica, que es En busca del vikingo negro. Es una gran obra de Berggeir Vigdisson, el autor de Para Helga, posiblemente el escritor islandés más importante en este momento. Y en este libro, que es un gran trabajo de historiografía al que ha dedicado muchos años, se dedicó a investigar un personaje que se creía que era mítico y no real en Islandia, que es el vikingo Piel Negra, pero en el que a través de su investigación se dio cuenta de que era un personaje que realmente había existido, ¿no? Y entonces, en este libro, que tiene una cantidad de documentación, pero que está muy bien escrito, tiene un punto de libros de no ficción, pero con calidad literaria, en el que recorre todos los países en los que estuvo Birgisson, estuvo el vikingo Piel Negra, y Birgisson lo que nos cuenta son las hazañas de estos vikingos que iban, como sabéis,
asediando todos los países de Europa. Y es al mismo tiempo una historia de vikingos muy potente, muy bien contada, con mucha documentación, con mucha infografía. Creo que es un libro perfecto para los que estén buscando un buen libro de aventuras reales, un buen libro historiográfico. De hecho, hay una película en preparación que saldrá posiblemente a final de año. Así que creo que es una de las apuestas para los que busquéis algo distinto, algo nórdico, de calidad y con ese punto de historia real, ¿no? Y además, como sabéis, los vikingos siguen teniendo numerosos lectores. La historia de vikingos tiene numerosos lectores. Y terminamos los libros que salen hasta San Jordi con el cuento animado, un libro que es una propuesta de Puri Mascarell, esa estupenda escritora y periodista. Ha trabajado durante años en una antología muy potente de los mejores cuentos de animales que tienen relación además con las personas, ¿no? Están desde los cuentos de Flaubert, La dama del perrito de Chekhov, a cuentos de Cortázar, Mansfield, Kafka, Gabriel Miró, etc. Es una obra muy potente, amplia, con grandes traducciones de estos textos, que saldrá justo para San Jordi, para los que nos gusta vivir con animales cerca y además esta visión literaria de los mismos. Me parece que es un libro perfecto para regalar y para disfrutar para el Día del Libro. Os pongo aquí el recordatorio de los 3 libros que son más importantes: Metros por segundo, Linden Hills y En busca del vikingo negro. Son las 3 obras más ambiciosas del catálogo de Nórdica para esta temporada, para lectoras y lectores diversos, calidad literaria, libros amenos y en el caso del vikingo negro, además, con una parte de descubrimiento histórico que me parece muy relevante. Bueno, esto es por mi parte como nórdica. Os queremos agradecer, como siempre, vuestra participación. No sé si tenéis alguna pregunta que queréis hacernos. Bueno, en todo caso, ya sabéis que tenéis ejemplares de cualquiera de estos libros de las editoriales de contexto a vuestra disposición. Solamente tenéis que escribirnos y estaremos encantados de enviaros muestras, libros, material de promoción, como siempre. Lo dicho, muchísimas gracias por estar otra vez aquí con nosotros. Es un placer poder veros, aunque sea así por la pantalla brevemente. Y nada, espero que las propuestas que tenemos sean de vuestro agrado, que vaya mucha gente a las librerías y que esta temporada sea estupenda para todos. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias a Chao. todos. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Buen día. Hasta luego. Adiós.